sei, io non ti vedo. Les ofrecemos la ponencia pronunciada por el padre Manuel Iglesias en el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo del año 1993 con el título Ofrece tu vida. Occhi sbarrati coperti di terra, gridano a me la sua storia di guerra. El lema de la Jornada Mundial de la Juventud de este año y el lema que habéis adoptado para este encuentro está tomado del Evangelio de San Juan, palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, una vida desbordante, que sobre. Yo creo que todos los que estamos aquí defendemos la vida y queremos la vida, excepto los que fuman. Todos queremos la vida y luchamos por ella de una manera o de otra, aunque luego muchas veces la obstaculicemos. En la homilía de la misa de clausura de la Jornada de la Juventud en Denver, el 15 de agosto de este año, decía el Papa: este mundo maravilloso, tan amado del Padre que envió a su Hijo único para salvarlo, es el teatro de una batalla interminable. La muerte lucha contra la vida. Un cristiano sabe que la vida termina triunfando porque ya triunfó en Jesús resucitado. Pero nosotros estamos ahí siendo no meros espectadores, sino actores de esa lucha entre muerte y vida, entre tinieblas y luz, entre mentira y verdad. Estamos del lado de Cristo, somos del partido de Cristo, en esto no hay problema para nuestras elecciones, votamos bien. Pero os recuerdo la paradoja que nos decían ayer en la homilía de la misa. Queremos la vida, luchamos por la vida, pero resulta que luego Jesús nos dice que para vivir hay que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, no sirve para nada. Guárdalo en una cajita preciosa, átalo de un hilo de oro y lo cuelgas en tu habitación, no sirve para nada. Tiene que morir, pudrirse. En cambio, si muere, da mucho fruto. O bien, en el Evangelio de San Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida la perderá. Si quieres vivir, olvídate de ti, muere a ti mismo. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Entregas tu vida, quemas tu vida por una causa como es Jesús y su mensaje y su obra redentora, entonces serás feliz, vivirás plenamente. ¿Quiere decir esto que el valor supremo de mi vida física está en sacrificarla para adquirir la vida con mayúscula? Pues sí. ¿Y que la vida de mi alma, eso que llamamos la vida de gracia, vale el sacrificio de todos los demás bienes? Sí. Perderse trae cuenta, es el gran negocio de Jesús. Con todo, como esto es complicado y difícil y nos asusta, mejor que decir tengo que entregar mi vida sería decir tengo que ser como Jesús, el cual vino para que tengamos vida dando la suya, el cual siendo de condición divina se despojó de su rango, tomó la condición de un esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Gracias a eso vivimos nosotros. Tenemos que ser como Jesús. Esto es lo que buscamos en nuestros grupos de JRC, en el apostolado de la oración, en el MEF. Es muy difícil si se tratara de una imitación desde fuera. Yo voy a copiar a Jesús. Sería un Jesús inauténtico, ficticio. Entráis en la capilla que está aquí encima, si no me equivoco, de este salón o en el coro de la capilla. Fijaos en el artesonado. Una capilla imitando el estilo jesuítico de los siglos XVI y XVII. Un artesonado de madera precioso, muy bonito, las vigas del coro así rústicas, con nudos, las vetas. Es mentira, es de escayola. Y está preciosamente hecho, Yo puedo imitar desde fuera, imito a la perfección, y es una triste imitación. No es tan difícil dar la vida para que otros vivan si eso lo hago desde dentro. Supuesto esto como introducción. Primero, queremos vivir
en nuestra espiritualidad de JRC, del Apostolado de la Oración, y la base de nuestra espiritualidad está en el bautismo y en la confirmación, quienes estáis confirmados. En el bautismo quedamos injertados literalmente en Cristo, formamos con Él un organismo vivo. Somos parte de ese cuerpo místico. Místico significa misterioso, que no se ve, pero no es una cosa rara. Formamos parte de ese cuerpo vivo. Todo lo que sucede en ese cuerpo vivo me atañe a mí, todo lo que hago yo, o padezco yo, o dejo de hacer, atañe a los demás. Tú en casa haces un favor a los demás, todos se alegran. Tú has estudiado, has cumplido con tu deber, todos participan y sin embargo eres externo a los demás, externo a los demás. Tú haces el bien, ayuda a otros. Por volver a la imagen del tabaco, tú fumas, yo cojo el cáncer de pulmón. Porque formamos parte del mismo organismo. En Cristo todo sucede para todos. Yo puedo dejar circular la savia divina, o puedo ser un trombo en las venas del cuerpo místico, y hay una trombosis y hay miembros que se paralizan. Mi vida de bautizado, de confirmado, tiene que ser todo por Cristo, con Él, por Él. Todo es Cristo quien vive en mí. Dice el Catecismo, el número 521, todo lo que Cristo vivió, los misterios de la vida de Cristo, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Su encarnación, las humillaciones que sufrió, las alegrías alabando al Padre, acariciando a los niños, la pasión, todo eso yo lo puedo vivir en Cristo ahora, y Él lo vive en mí. Sigue diciendo el Catecismo, estamos llamados a ser una sola cosa con Él. En cuanto miembros de su cuerpo, Cristo nos hace comulgar, comulgar en lo que Él vivió en su carne por nosotros. Fijémonos, Dios es enormemente humilde, tan respetuoso con sus criaturas que dejó la creación a medio terminar. Y de algo de esto se han enterado los ecologistas. Hay que cuidar esa creación, perdonad, hay que completarla. La casa familiar está a medio hacer. Esto lo decía ya Unamuno, que Dios, la humildad de Dios, dio el mundo a los hombres para que se lo estropeáramos. Está pidiendo colaboración en la creación. Y está pidiendo colaboración en la redención, en esa obra de Cristo, en ese dar vida para que otros tengan vida en abundancia. La redención está sin terminar. Jesús hizo todo lo que le tocaba a Él. Y sigue ahora, resucitado, glorioso, gobernando la Iglesia, sigue haciendo lo que le toca a Él. Pero yo puedo hacer lo que me toca a mí o puedo no hacerlo. Es tan humilde, se fía tanto de mí que me pide mi colaboración. ¿Quieres ayudarme? Necesito brazos. Como aquel crucifijo de una iglesia alemana bombardeada durante la guerra, al que una granada le arrancó los brazos y está solo el tronco, lo han puesto en la iglesia restaurada, con un letrero, necesito tus manos. Pide colaboradores, no pide espectadores, no pide críticos. Gente que hace la crónica desde la galería, no, sal a torear ahí al ruedo, y déjate de gritar. Y fumando un puro, otra vez lo del tabaco, Pero no sé por qué hoy me ha venido esto. Jesús pide que seamos actores de esa obra de la redención. El Papa en Fátima, en el primer viaje, en aquella oración bellísima que dijo a la Virgen, en un momento dado, en medio de la oración, dice: cuánto nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de la redención. Si le duele al Papa, mucho más le duele al corazón de Cristo. ¿Cómo colaboro yo? Bautizado, injertado en Cristo, verdadero miembro del cuerpo de Cristo, viviendo su misma vida, ¿cómo colaboro? Unido a Cristo por la gracia, yo soy capaz de hacer la obra de Dios. Yo puedo hacer milagros y puedo morir en una cruz. ¿Por qué no? Me basta dejarme arrastrar por su torrente.
Me bastaría dejar que el corazón de Cristo me bombeara toda su sangre y yo haría lo que Él hizo y lo que Él hace ahora en cada Eucaristía. Como Él me da la capacidad de ser sacerdote, profeta y rey. Me voy a fijar especialmente en lo primero, que es donde suele insistir el apostolado de la oración, en ese sacerdocio de todos los que estamos aquí, que supongo que estamos bautizados y bien bautizados, aunque a veces se rasca un poco y sale el pagano otra vez, todos bautizados somos sacerdotes, todos. Ahí va, qué disparate, todos. Somos, dice San Pedro, el primer papa, raza elegida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de su propiedad. Nos ha hecho sacerdotes. Ahora bien, ¿qué es lo propio del sacerdote? No es predicar. Algunos lo hacemos muy mal, aunque con la ventaja de que conseguimos que la gente duerma durante la homilía. No es predicar, lo puede hacer un seglar, lo puede hacer un diácono, y lo puede hacer mejor. No es hacer un espectáculo. El sacerdote que preside una Eucaristía no es el showman, la estrella invitada allí, qué cura más majo y qué bien, qué misa más interesante. Lo propio del sacerdote no es nada de eso, ni es hacer una obra de caridad, ni es curar enfermos, ni es irse a misiones, ni es bautizar, puede bautizar hasta un pagano, ni es presidir una boda, etcétera. ¿Qué es lo propio del sacerdote? Es ofrecer víctimas que agraden a Dios. Y ofrecer podemos todos, ¿eh? Lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios como mediador entre Dios y los hombres. Esto solo lo puede hacer Cristo bien. Cristo ofreció la víctima que más vale, Él mismo, su vida. La ofreció una vez en la cruz, lo prolonga en cada Eucaristía porque, como yo no podía estar allí, quiso que yo también me hiciera presente a esa entrega y me entregara con Él. Y no ofreció víctimas externas a Él. Esta mañana en el Salmo primero de Laudes, que decía el salmista al final, cuando reconstruyas las murallas de Jerusalén, entonces ofrecerán sobre tu altar novillos. Puede valer mucho un novillo, un cordero, lo que sea, pero eso es externo a mí. A mí no me cuesta mucho eso, o tiro de cartera y pago lo que sea. Jesús se ofreció a sí mismo, la víctima más agradable al Padre, para pagar por nosotros, para redimirnos, es el rescate. Supongamos que la mujer de Julio Iglesias, no el cantante, sino el secuestrado, se ofreciera ella misma en rescate, estaría redimiendo a su marido. Esto es redimir. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. Se ofrece a sí mismo. Y Jesús, sacerdote, el único verdadero que merece este nombre, tuvo esta actitud de ofrecerse toda su vida, desde el comienzo, en la encarnación. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, que al entrar en el mundo, ¿qué había en la conciencia del Hijo de Dios cuando acepta hacerse un embrión humano y empezar la aventura de ser criatura? ¿Qué es lo que hay ahí? Al entrar en el mundo, dije, no te han complacido los sacrificios de la ley antigua, los holocaustos, todo eso al Padre no le bastaba. Entonces, he dicho, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y con esa oblación del cuerpo de Jesucristo, todos hemos sido santificados. Tú no querías los sacrificios, me has dado un cuerpo capaz de sufrir, capaz de ofrecerse. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Primer instante, el Big Bang de la redención ejecutada. Jesús empieza así. ¿Y cómo termina en la cruz? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, me ofrezco a ti. Completo mi entrega. Ahora que estoy maniatado y clavado y que parece que ya no tengo posibilidad de actuar, la mayor actividad apostólica, la actividad del apóstol, es entregarse. Y puede ser más apóstol uno en una silla de ruedas o en una cama de hospital que uno que anda por ahí organizando festejos y festivales.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida de Jesús es esto. Si queréis resumir vuestro ofrecimiento de obras en una palabra de Jesús, sí, Padre. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien, ¿no? El pasaje famoso del corazón de Jesús. Jesús nos redimió ofreciéndose y nos redime en la Eucaristía ofreciéndose. Ahora, eso sigue. Eso se perpetúa. Y se ofreció de corazón y en su corazón. No basta morir en una cruz porque también murió el mal ladrón en la cruz. Y de cruz a cruz, de madero a madero, de colega a colega de suplicio, pues externamente no había mucha diferencia. La diferencia está en el corazón. Lo mismo que la diferencia de un comerciante respecto de otro comerciante está en el corazón. O de una mujer casada respecto de otra mujer casada. Ahí es donde nos distinguimos. Se ofreció de corazón y en su corazón. Sí, Padre, aunque me cueste, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no se hubiera ofrecido, aunque Jesús hubiera hecho avanzar la ciencia siglos, o la cultura, o nos hubiera desvelado los secretos de Dios, yo no estaría ahora redimido. Yo no podría tener vida con mayúscula. Yo sería un cadáver ambulante. Yo seguiría en mis pecados. Mi vida sería un túnel cerrado, sin salida. Pero ha habido un corazón que desde el primer momento de su existencia, un corazón humano del Hijo de Dios, ha dicho, aquí estoy para hacer tu voluntad, que es que me ofrezca por estos. El Hijo se entrega para redimir al esclavo. Ahora bien, si lo que me redime es la ofrenda de la voluntad de Jesús, del corazón de Cristo, yo colaboraré a esa redención, a esa mejora del mundo, a esa eliminación del pecado y del mal, ofreciendo mi vida de corazón, dando mi vida con Él y en Él. Ayer se nos decía poniendo la carne en el asador. La carne es el corazón, ¿eh? Al mismo ritmo que Dios Padre me va dando su vida gota a gota, segundo a segundo, yo se la voy ofreciendo. Sí, Padre, aquí estoy. Uno entiende entonces que San Pablo diga a los cristianos de Roma, Carta a los Romanos 12:1 y siguientes, por la misericordia de Dios, hermanos, os exhorto a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Es vuestro culto espiritual. Si sois sacerdotes, tenéis que ofrecer sacrificios. ¿Cuál es tu misa? Ofrécete como víctima viva, santa, agradable a Dios. Y no basta que le lleves cosas. Tú puedes hacer maravillas por Dios, pero si no te ofreces, no redimes, no das vida, no aportas nada. Segundo, características de ese ofrecimiento, o si queréis, condiciones también. Para que yo pueda dar vida a otros, para que yo pueda redimir al mundo, para que yo pueda hacer que este mundo mejore, en vez de dejar de protestar contra el gobierno, yo tengo que ofrecerme. Pero ese ofrecimiento tiene que ser primero voluntario, ya lo he indicado antes, como el de Jesús. En una de las oraciones eucarísticas se nos dice antes de la consagración que en la noche de su pasión voluntariamente aceptada, si no hubiera sido aceptada voluntariamente, si hubiera muerto pasivamente, resignadamente, no hubo más remedio, le cogió la policía y mira tú, pues no nos hubiera redimido. Hay que poner esa voluntariedad, hay que querer dar la vida, no una resignación pasiva. No decirle al Señor, déjame en paz. Eso es una traición blasfema. Ni siquiera decir, bueno, como tú eres más fuerte, pues aguantaré. Sino que hay que decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sí, Padre, ¿qué quieres de mí hoy? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para completar esta obra de Jesús, en la que Él puso toda su sangre y yo todavía no he puesto ni una gota de sangre? Es obra del corazón. Esto se hace a golpes de corazón, si no, no hay manera. Esto por lógica humana no se entiende. Mire usted, a mí, si me piden un favor, pues me lo pienso. No, aquí hay que dejar que el corazón funcione. Lo más mío, lo mejor de mí, eso que la Biblia llama el corazón, eso hay que ponerlo en la entrega, en el ofrecimiento. Y además, no solo voluntario, sino que a poder ser debería ser un ofrecimiento alegre. A lo mejor no hay más remedio que soportarlo
en cierta medida. Jesús no fue a la pasión contando chistes, pero fue. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Dios ama al que da con alegría, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dios ama al que da con alegría, una alegría filial. Primera condición, pues, para que mi vida valga para otros, tengo que ofrecerla voluntariamente. Habrá ocasiones en las que no hay más remedio, ¿no? Te obligan, a la fuerza ahorcan. Yo hoy no tenía maldita gana de hacer un examen, pero me han puesto un examen. Allá voy. Aquí nos llevan voluntarios. No. Ya que tienes que ir, pon un poquito de ti mismo, de ti misma y di, sí, Padre. Así te ha parecido bien. Mirad, una vez hablaba yo con una chica que había sido violada, me contaba su experiencia y me impresionó. Me decía que en aquel momento tan brutal yo solo pude decir, corazón de Jesús, todo por ti. Pues esto es serio, ¿eh? Yo no quiero esto, pero si Dios en su plan permite esta brutalidad, que le sirva para algo. Segunda condición, es obra del Espíritu Santo, este ofrecimiento. Como la encarnación, Jesús se encarnó en las entrañas virginales de María por obra del Espíritu Santo. Como la redención, Jesús sale en la vida pública y va empujado por el Espíritu al desierto, etcétera. Es el Espíritu el que le lleva. El Espíritu filial está trabajando mi corazón para que yo me ofrezca como Jesús. Por eso, en el ofrecimiento de obras empezamos diciendo en la fórmula oficial en España, ven Espíritu Santo, le pedimos que ponga en mí esas ansias redentoras del corazón de Cristo. El Catecismo, en el número 739, dice que Cristo distribuye entre los miembros de su cuerpo místico una serie de cosas, de actividades, de posibilidades. Y dice que distribuye el Espíritu Santo entre los miembros de su cuerpo místico, y ahora cito, para asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo. Jesús me da su Espíritu para que yo ponga manos a la obra. Obra del Espíritu Santo. Esto no es obra de puños. Tercera característica, ese ofrecimiento no puede hacerse sin María, que fue la forjadora del corazón de Jesús, del corazón físico y del corazón psicológico y del corazón moral de Cristo. María lo preparó para la entrega. María no educó a Jesús para la comodidad, para la vida blandengue, para pasarlo bien, para pegarte unas vacaciones. Lo educó para la entrega. María, y esto es muy bonito, lo citaba el Papa en unas palabras que tuvo a jóvenes italianos en Macerata en junio de este año, al comienzo de una peregrinación a Loreto. Les explicó un poquito ese texto de San Pablo que citaba yo antes, ofreced vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Y les decía, cuando Jesús entró en el mundo, dijo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. En el mismo momento, María decía, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay una copia fidelísima, rapidísima, hay un eco. María está enseñando al corazón de su hijo a decir, aquí estoy, Padre. El corazón del hijo está enseñando a la madre a decir, aquí está la esclava. Sin esto no podemos ofrecernos, ¿eh? Haríamos una copia de ofrecimiento, pero externa, una ficción, un teatro. María empezó así en la encarnación y en la hora de Jesús, junto a la cruz de Jesús, está allí en pie como sacerdote oferente, ofreciendo esa víctima que es su hijo. María no está diciéndole, como los fariseos, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Porque eres hijo de Dios y porque esto lo adquiere el Padre para redimir al mundo, sigue ahí. Y yo me ofrezco contigo. Y bastó una cruz para los dos. Allí está María, haciendo su sacerdocio, ofreciéndose ella misma con Jesús y por Jesús y en Jesús. Cuarta característica, tiene que ser un ofrecimiento eucarístico.
se inserta en el único ofrecimiento redentor de Cristo allí donde ahora se realiza. Ahora, en alguna parte del mundo se está celebrando la Eucaristía. Ahora, en este momento, Jesús está ofreciendo al Padre. Ahora, yo, con Él y en Él, le digo, sí, Padre, sírvete de mí para que otros tengan vida. Esa Eucaristía tiene que ser ofrecida, claro, por las mismas intenciones por las que Cristo se entrega. Mi cuerpo, tomad, comed, mi cuerpo es entregado, tomad, bebed, mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados, para la salvación del mundo. El Papa, en una audiencia general, no hablaba del apostolado de la oración, no hablaba de JRC, el 1 de junio del 83, dijo: Cristo quiso que su ofrenda del Calvario se hiciera continuamente presente para asociar a ella la comunidad cristiana. En cada Eucaristía la Iglesia queda comprometida en el sacrificio de su Señor y los cristianos son llamados a unir a Él su ofrenda personal. La Eucaristía es, a la vez, sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia, porque en ella Cristo asocia a la Iglesia a su obra redentora. Asocia a la Iglesia a su obra redentora haciéndola participar de su ofrenda. Es pues muy importante que los fieles, al tomar parte en la Eucaristía, adopten una actitud personal de ofrecimiento. No basta que escuchen la palabra de Dios, bastante hacen si la escuchan. No basta que oren en comunidad las preces de los fieles y luego no sé qué, y hacemos aquí una procesión y ofrecemos una guitarra y un libro y no sé qué. Es preciso que hagan suya la ofrenda de Cristo, ofreciendo con Él y en Él sus penas, sus dificultades, sus pruebas y mucho más a sí mismos, para hacer subir hasta el Padre este don suyo junto con el que Cristo hace de sí mismo, que es nuestro ofrecimiento de obras. Al entrar en la ofrenda sacrificial del Salvador, los fieles participan en la victoria que Él consiguió sobre el mal. Cuando nos veamos sacudidos al ver el mal que se difunde en el universo, guerra de Bosnia, violencia, etc., con todas las devastaciones que produce, no olvidemos que el desencadenamiento de las fuerzas del pecado está dominado por la potencia salvadora de Cristo. Cada vez que en la misa se pronuncian las palabras de la consagración y se hacen presentes el cuerpo y la sangre del Señor, está presente también el triunfo del amor sobre el odio y de la santidad sobre el pecado. Cada celebración eucarística es más fuerte que todo el mal del universo. Significa una realización concreta de la redención. Eucarístico. Por eso también en nuestra fórmula decimos que ponemos todo lo nuestro en el altar, en el sacrificio de Jesús. Quinta característica: el ofrecimiento es una actitud que se educa. Se educa ejercitándola, es decir, con actos. Más que un acto es un estilo, un enfoque de vida, un darme a los demás. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, dijo Jesús. Luego, claro, para crear en nosotros esa actitud habitual hay que ejercitarla con actos, que será pues la fórmula del apostolado de la oración que decimos por la mañana o cualquier otra cosa, una frase resumen o una que tú te inventes. La tía Teresita González Quevedo, la hermana Irene, entraba en el oratorio y decía en altavoz, sin respeto humano, todo por ti, Jesús mío, decía. Pues bueno, pues todo por ti. Pues es un ofrecimiento muy bien condensado. Es una actitud que se educa, y de nuevo habría que citar a la Virgen como educadora de esa actitud. Lo mismo que la madre de Alexia, si habéis leído su vida, ¿no? La niña esta que murió de cáncer. Ahí la santa es la madre, que hizo santa a la hija, y era, ofrécete, ofrece esto. Y enseñó a su hija a ofrecerse. Del accidente de Joaquín y Carmelina, hace unos meses. Cuando Carmelina estaba inconsciente y su novio le decía, ofrece todo. Era lo único que ella captaba. Bueno, hay que ofrecer. Esto se educa, ¿eh? Sexta característica, tiene que ser concreto. Y por eso, por ejemplo, hablamos de las intenciones del Papa o del obispo o del párroco, porque es la manera visible, concreta de hacer nuestras las intenciones redentoras de Cristo. Supongo yo que el vicario de Cristo
tiene cierta idea de lo que a Cristo le duele o le interesa en este momento. En el cuerpo místico de Cristo, ¿qué herida se ha abierto hoy? ¿A dónde hay que aportar sangre fresca? Si hay que hacer una transfusión de sangre, allí voy yo. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué situación de la sociedad? Séptima característica, lo pongo con pregunta. ¿Con dolor? ¿Ese ofrecimiento hay que hacerlo con dolor? Pues mirad, de por sí no tendría por qué llevar consigo dolor. La palabra sacrificio no es idéntica a sufrimiento, a dolor, a pena. Simplemente es sacrum facere, hacer sagrada una cosa, ofreciéndola a Dios, entregándola a Dios. La entrega a Dios no tiene por qué ser dolorosa. Más aún os cito una frase del último concilio, que para vosotros os queda ya muy lejano. En la Lumen Gentium número 34 se dice, hablando de los seglares: todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu. Iba a decir todas las cosas buenas, agradables, el descanso. ¿Habéis pensado que mientras dormís estáis salvando el mundo? Si vivís en gracia de Dios y lo ofrecéis todo, si dormís cuando hay que dormir, y el tiempo que hay que dormir. Bueno, el concilio empieza citando las cosas que parecen más agradables, las satisfacciones de la vida, y luego añade, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos, los seglares, ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Todo, mis alegrías y mis sufrimientos. ¿Por qué no ofrecemos las alegrías? He sabido por un testimonio oral de un obispo que intervino en la redacción de este texto, Monseñor Nicora era, ¿no? Que él se inspiró en el ofrecimiento del apostolado de la oración para escribir estas frases del concilio. Bueno, de por sí no tendría por qué ser costoso el vivir esta actitud de ofrecimiento. Sí, Señor, lo que tú quieras, haz de mí lo que quieras, sírvete de mí. Pero, de hecho, la mayoría de las veces no se entrega uno a Dios sin renuncia, que puede ser dolorosa. Ayer un cantautor famoso que anda por ahí llenando teatros decía que amor se escribe con sangre. Yo estaba esperando oír amor se escribe con H o algo así. Pero no, amor se escribe con sangre. Suele ser normal. Bueno, tercero, las consecuencias de vivir esa actitud de ofrecimiento. Primera, nos hace maduros, incluso humanamente. Un signo de madurez es el amor oblativo. Los niños, los adolescentes, y ahí tenemos un termómetro para ver nuestro crecimiento humano, no saben amar. Aman con un amor, si queréis, si eso es amor pasivo, interesado, egoísta. Necesitan ser amados, por eso son amables. Posesivo, exclusivo, y tiene el hermanito 2 años y nace una hermanita y ya entran los celos, ya le roban amor que él quería acaparar. Un signo de madurez humana es el amor oblativo. Olvídate de ti, tú entrégate, tú date, tú no existes, tú has muerto. Eres más maduro, más madura. Si vives la actitud del ofrecimiento, dejándote arrastrar por el corazón de Cristo, que se entrega en cada Eucaristía, tú serás una persona madura, no te moverá ningún viento. Segunda consecuencia, si yo vivo esta actitud de ofrecimiento, yo empezaré, continuaré y terminaré asumiendo un compromiso serio. Si yo ofrezco este día, o si yo ofrezco esta obra, o este rato de estudio, o este fregar los platos, hombre, no voy a entregarle a Dios una chapuza. Que esto que yo ofrezco sea digno de Dios. Es que me obliga a hacer las cosas bien, a ser un profesional competente. Yo no voy a robarle a Dios lo que le
entregado. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Si yo le he ofrecido este día, pues de verdad, de manera que ya a media mañana ya estás vagueando o ya estás... Pero tú no hiciste tu ofrecimiento esta mañana en serio. Nos obliga a hacer las cosas bien, no con un perfeccionismo tonto, escrupuloso, pero sí bien, con una perfección humana como podamos, honradamente, a la sé leal. Tú has ofrecido esto, hazlo bien, no seas chapucero. JRC, el apostolado a la oración, si vive la actitud de ofrecimiento, sería una brigada antichapuza. Se hacen las cosas bien, y si no, no las ofrezcas. Tercera consecuencia, la actitud de ofrecimiento nos hace valorar todo, aun las cosas más sencillas. Vale todo lo que se ofrece, y lo que no se ofrece no vale. Vale una peseta, que cada vez vale menos. Ofrecida de corazón vale. Por eso, esto es para todos. Todo cristiano debería vivir esto. Todo. La viejecita de pueblo que reza el día en la ermita de la Virgen, el labrador, el tendero, el barrendero, el guardia de tráfico, todos. Si están bautizados deberían vivir esto. Sería una potencia brutal. El mundo cambiaría. Estamos ahí como acomplejados. Ahí va a haber haciendo planes, luego nos vemos como 4 gatos, es que yo estoy solo, es que... ¿Te has ofrecido? ¿Te has puesto en la balanza de Dios que tienes un peso de eternidad? Esto es para todos, ningún cristiano debe sentirse excusado. Y vale todo, las cosas más simples. Cuando tu madre enhebra la aguja para coserte un botón, porque tú eres tan infeliz que no sabes ni coser un botón, etcétera, etcétera. Oye, si eso lo ha ofrecido y si lo ofrece, es que es una palanca que cambia el mundo, ¿eh? En ese momento hay un pecado menos en el mundo. En ese momento hay un matrimonio que se une de nuevo porque estaban desavenidos. En ese momento hay un misionero cansado que ha recobrado fuerzas. Tenemos un capital brutal. Todo vale, todo. Recoges un hilo del suelo, todo. Ordenas tus apuntes. No dejes los calcetines sobre la cama, ponlo bien. Todo vale. Esto es para todos, ¿eh? Todo. Además es que como se basa en verdades de fe muy profundas, esta unión con Cristo, ese cuerpo místico, esa capacidad de ofrecernos con Él, el sacerdocio de todos, es profundo, sencillo, si esto es sumamente aprovechable. Fijaos el principio inspirador del talgo. Yo no entiendo nada de ingeniería ni eso, pero vamos, me he enterado de esto. El talgo se inventó el año 41, recién salidos de nuestra guerra, cuando pasábamos hambre. Bueno, pues ese ingeniero Alejandro Goicoechea pues tuvo esa idea genial que revolucionó el sentido del transporte por ferrocarril. Luego, pues como es invento español, pues no ha podido pelechar muchas veces, ni siquiera en España, pero de hecho es idea revolucionaria. Y él lo explica así. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, la teoría, por lo visto, es pensad en triángulos isósceles, sobre la base de este va apoyado la cabeza del siguiente, etc. Así va. Va montado, articulado, un vagón sobre el otro, como si fueran triángulos isósceles. Bueno, ¿cómo se le ocurrió? Pues en una feria de pueblo, iba por allí y vio un señor que alquilaba triciclos para los niños. Y los llevaba montados así, la rueda de delante en el eje trasero del anterior, la rueda de delante en el eje trasero anterior, movía así el primero, ¡pum!, y movía a todos. Y dice, qué cosa más sencilla. Las cosas más sencillas muchas veces son las que solucionan problemas serios. No despreciéis un ofrecimiento que no cuesta tanto. Tienes que venderte a ti. Pero das todo para alcanzar el todo, que es Jesús y su obra redentora. Bueno, y cuarta consecuencia, una actitud de ofrecimiento así termina transformando nuestra vida. Cambia el enfoque de todo. En ese texto de la carta a los Romanos que os cité, os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos como víctima viva. Dice San Pablo después, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Si es que esto es otra cosa, mira. La gente vive por otros valores, si es que se pueden llamar valores. Que es que tú verías las cosas con otra luz, no te derrumbarías, no te desanimarías. Un suspenso puede estar redimiendo al mundo, bendito suspenso, hombre. Una humillación cuando te ha dejado el novio, pues si esto puede redimir el mundo.
todo. Ha cambiado mi vida, tiene un sentido. Pedimos en una de las oraciones eucarísticas que Él nos transforme en ofrenda permanente. Eso. Hazme como tú, hazme útil, cambia mi vida que hasta ahora no estaba sirviendo más que para dar disgustos. Haz que mi ofrecimiento sea permanente, que dure las 24 horas, que mi misa dure diariamente 24 horas. Y luego os quejáis a veces porque el cura se ha alargado y ya hemos estado 40 minutos. 24 horas. Y si el día tuviera 26, 26. Bueno, termino. Esto es el apostolado de la oración y esto es JRC, por tanto. Es decir, de esto vivimos y de esta fuente bebemos. De esa vida abundante que nos dio Jesús y que sigue brotando de su corazón, a la cual aportamos nosotros nuestra pequeña vida, nuestras miserias de cada día, que quedan sublimadas. Hace 450 años, un 3 de diciembre, en una isla perdida, frente a las costas de China, moría Francisco Javier, que es el patrono del apostolado de la oración. Era el Indurain de la iglesia de entonces. Pues moría allí solo, abandonado, porque incluso había ido con un intérprete chino y ya pues cuando el chino vio el asunto dijo que se le había olvidado el chino. Y ya no quiso acompañarle. Bueno, con una pulmonía, allí a los 4 vientos, murió diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un hombre que había trabajado inmensamente por Jesucristo, que había bautizado cientos de miles con su propia mano hasta cansársele el brazo de bautizar, como dice él en sus cartas, que había recorrido a pie y de en 1000 medios pobrísimos lo equivalente a dar varias veces la vuelta al mundo. Bueno, pues este hombre, con una vida llena de servicios a Dios, escribía un poquito antes desde Japón a sus compañeros de Goa en la India estas frases: Dios tiene en más una buena voluntad, llena de humildad, con que los hombres se ofrecen a Él haciendo oblación de sus vidas por solo amor y gloria de Dios, que lo que aprecia y estima los servicios que le hacen, por muchos que sean. Valora más Dios la buena voluntad con que tú te ofreces en oblación, más que todas las obras que puedas hacer, que las puede hacer Dios con el dedo meñique de la mano izquierda, si para eso no te necesita. Necesita tu corazón, tu entrega. Si le dices que no, se queda sin ello. Pero todo lo demás que puedas hacer es secundario. Pues bien, 3 siglos después, precisamente en la víspera de la fiesta de San Francisco Javier, el 3 de diciembre de 1844, nació eso que se llama el apostolado de la oración, que no es más que caer en la cuenta, ser conscientes de que estamos en Cristo Redentor, somos en Cristo Redentor, existimos en Él. Un Cristo vivo que sigue hoy llevando adelante su obra redentora a golpes de corazón y que está pidiendo brazos y que está pidiendo corazones que se entreguen en la vida monótona de cada día, que se quemen en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Tú echa en ese alto horno toda tu escoria y saldrá un acero limpísimo. Que se quemen y que quemen, que sean incendiarios del mundo. ¿Cuántos cristianos hay así? Qué pena da ver muchas veces vidas de gente que hacen cosas y no valen para nada. A los ojos de Dios, nada. A finales del siglo pasado, 1889 exactamente, un gran misionero de Nueva Guinea, el padre Enrique Verius, del Misionero del Sagrado Corazón, ofreció al corazón de Jesús su vida por la conversión de aquellos paganos y escribió en su fórmula de consagración: Señor, tienes que ser conocido y amado por todo este pueblo. Es preciso que sus almas se salven. Tu sangre debe lavarlas, purificarlas y salvarlas. Y para esto, Jesús mío, hace falta más sangre, tormentos, pasión, flagelación, crucifixión, un via crucis viviente. Acéptame, te lo suplico. Aquí tienes todo lo que tengo y todo lo que me queda todavía. Crucifícame, quebrántame, triunfa sobre mis ruinas. Una última gracia, Señor. Concédeme un martirio cruel, lejano, abandonado, desconocido.
Pero si para tu gloria no conviene que yo muera mártir, no quiero ser mártir. Es el mayor sacrificio que puedo ofrecerte. Esto es espléndido. Morir mártir por Jesucristo, dar tu vida literalmente, no en ficción, no simbólicamente, por Él, para que el mundo viva. Esto es ser otro Jesús. Pero si a Jesús no le interesa que yo muera por Él, pues tampoco quiero morir por Él. Le dice el secretario: señor ministro, ¿qué tenemos que hacer hoy? Nada, pero rápido. Pues eso, no, vamos a hacer algo, mucho, ofrecernos, pero ahora mismo. De aquí no sale nadie que no haya entregado su vida a Jesucristo. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Ojalá la Virgen, nuestra Madre, la esclava del Señor que se ofreció, nos enseñe. Han escuchado en Radio María la ponencia pronunciada en el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo en el año 1993 por el padre Manuel Iglesias con el título Ofrece tu vida. Io non ti trovo, tu dove sei?